Buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por seguir ahí después de toda la mañana que hemos tenido tan productiva, tan interesante. Desde luego a mí me ha encantado. Nos han dejado el pabellón bien alto, pero creo que la tarde tampoco se va a quedar atrás. Bueno, yo soy Ana Espliego, para los que no me conocéis, soy psiquiatra adjunto en el Gregorio Marañón y estoy obviamente también dentro del equipo de infanto-juvenil. Bueno, voy a empezar un poquito la sesión de tarde, pues introduciendo un poquito el hilo conductor que llevamos todo el día, que como bien sabéis es la presencia, es la esencia. Y si esta mañana ha sido, como os digo, pues verdaderamente estimulante y bonito todo lo que nos han contado, pues la tarde nos va a permitir una mirada, yo creo, también muy amplia y desde luego muy, muy cercana hacia pues, esa infancia más frágil, ¿no? A través de diferentes escenarios y diferentes equipos que trabajan precisamente con los menores de más riesgo, bien por la psicopatología tan grave que presentan, como es el caso de nuestra primera ponencia de manos de una compañera excelente que tenemos, Ana Pascual, coordinadora de la unidad de media estancia de psiquiatría de adolescentes. Y bien por esa gravedad psicopatológica, bien por otro tipo de cuestiones, ¿no? Como la adversidad psicosocial que acompaña a los menores de protección o la historia de trauma o abuso en la infancia con todas sus implicaciones, ¿no? Si además esto lo aderezamos con COVID, pues el aumento de la vulnerabilidad yo creo que ha sido evidente en estos tiempos. En mayor o menor medida lo hemos vivido todos, los que hemos trabajado con este tipo de pacientes, lo hemos vivido también en primera persona dentro de nuestras familias y desde luego lo hemos vivido a nivel profesional. Yo creo que la mirada de Ana, para empezar, de Ana Pascual, como compañera, ya os digo, especialmente en contacto con la infancia de trastorno mental grave, ¿no? Dentro de la unidad de media estancia y además trabajando dentro de un equipo que trabaja como una comunidad terapéutica especialmente sensible y humana a las necesidades de esos menores de tantísimo riesgo, ¿no? Pues yo creo que nos va a dar la oportunidad de poder acercarnos un poco a estas vivencias tan intensas del día a día, pero además en contexto COVID y bueno, pues como os digo, con una vulnerabilidad que se ha acentuado y que si bien ha sido desde luego dura de llevar, yo creo que en algunos momentos también ha permitido conectar con nosotros, con los demás, de una manera especialmente cercana, ¿no? Bueno, lo que en algunos momentos incluso ha podido suponer un potencial, entendedme, ¿no? A la hora de poder conocer, reconocer y aceptar nuestras propias limitaciones y desde ahí apoyarnos mutuamente, incluso con los pacientes, ¿no? Yo no sé si habéis tenido esa sensación de que durante determinados momentos del confinamiento, sobre todo en las etapas más precoces, los propios pacientes se han contenido de una manera un poquito impresionante y en cierto modo incluso nos han estado apoyando y ayudando a los profesionales, sabiendo, ¿no?, que estábamos en una situación también especialmente frágil y eso pues ha sido algo que yo creo que desde luego nos va a quedar en el recuerdo, en la memoria y nos facilita la labor tan dura, ¿no?, y difícil que en algunos momentos hemos tenido que hacer. Bueno, sin más os presento a mi compañera y tocaya, Ana Pascual, que como os comento es coordinadora de la unidad de media estancia de adolescentes con trastorno mental grave, lleva 6 años, de hecho la inauguró, ¿no? Es la persona que todos tenemos de referencia, ¿no?, allí. Además, bueno, si tengo que decir algo de Ana, pues es que su recorrido y trayectoria en infanto-juvenil, que ha sido prácticamente todo su trabajo desde que ella se especializó como médico vía MIR, ¿no?, es modélico, porque yo creo que podríamos tomarlo como un ejemplo precisamente de lo que podría ser esa deseada, ¿no?, especialidad de psiquiatría infantil. Ella trabajó durante los 6 primeros años después de hacer la especialidad en el Hospital de Día del Área Norte, del Instituto Montreal. Posteriormente estuvo 10 años como psiquiatra adjunto en el Centro de Salud Mental de Villa de Vallecas y ya los últimos 6 años, como os digo, en la unidad de media estancia, pues con esta labor tan intensa, tan fundamental con los trastornos mentales más graves en psiquiatría, ¿no?, de adolescentes, fundamentalmente. Entonces, bueno, pues os recuerdo que la charla va a durar 30 minutos, te recordaré, Ana, los 5 últimos un poquito para que tú puedas terminar y después tendremos 10 minutos para transmitirle las preguntas que me hayáis hecho, que nos hayáis escrito a través del botón de preguntas y respuestas. ¿Vale? Empezamos, Ana, cuando quieras. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ana, por la presentación y muchas gracias pues, tanto a la Fundación ABA como a todo el comité organizador y en general a toda la gente del Marañón
por haberme invitado a participar en estas jornadas, porque bueno, yo creo que este año ha sido un año especialmente difícil para todos, lo hemos estado escuchando a lo largo de todas las jornadas de hoy, y bueno, pues hace ilusión poder estar aquí y compartir cómo ha sido esta experiencia con todos vosotros. Como os explicaba Ana, la idea es poderos explicar en esta media hora más o menos pues cómo han sido estos, bueno, meses, iba a decir ya este año, de la UME en pandemia. Y bueno, vais a ver que me he deslizado casi necesariamente hacia algo más vivencial y personal, es que no me salía de otra manera, pero creo en todo caso que os puede resultar interesante, ¿vale? Entonces, bueno, sí que me parecía importante para poder arrancar, era explicaros por lo menos al principio brevemente, aunque sea con una única diapositiva, qué es esto de la UME, ¿no? Porque, bueno, hay algunos que nos conocéis, pero mucha gente no. Y bueno, pues por ponerlo un poquito en contexto, ¿vale? El nombre de la unidad es Unidad de Media Estancia para Adolescentes con Trastorno Mental Grave. Como veis, somos un centro concertado con el Servicio Madrileño de Salud. La empresa se llama Mentalia, en concreto Mentalia Guadarrama, pero estamos plenamente integrados en la red pública de salud mental y de hecho todos los pacientes llegan desde la red pública, no hay otra vía de acceso a la red. ¿Vale? Entonces, en principio contamos con 20 camas para adolescentes con trastorno mental grave y edades comprendidas entre los 12 y 17 años de edad, ambos inclusives. Lo único que, como podéis ver en la diapositiva, en el momento actual hemos reducido el cupo a 17, porque era la única manera, pues, por ejemplo, de poder conseguir aislamientos preventivos, ¿no? En este momento tenemos, por ejemplo, un chico con fiebre. Entonces necesitamos pues tener alguna habitación más para asegurar aislamientos y luego además pues adecuarnos a todos los protocolos que nos han ido llegando desde salud pública que exigen pues separación de espacios, que separemos grupos, que los chicos tengan más distancias a las horas de las comidas. Bueno, pues hemos tenido que reducir el cupo, pero bueno, en todo caso tenemos 17 pacientes con trastorno mental grave y bueno, no sé si se ve bien en vuestras pantallas, a mí me lo tapa un poco, pero a la derecha sí que os traigo como una gráfica con los principales diagnósticos que hemos atendido en la UME en los últimos 6 años, ¿no? En estos 6 años que llevamos existiendo, ¿no? Entonces, como veis, el diagnóstico principal que atendemos en la UME es pacientes con un trastorno límite de personalidad, rasgos anómalos de personalidad clúster B, más o menos un 30%, luego tenemos otro 20% de chavales con trastornos muy graves del vínculo, que ahí además es donde están los pacientes, yo creo, más graves y de más difícil manejo que atendemos, y luego, bueno, pues como veis, otros diagnósticos, psicosis, trastornos del espectro autista, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, un segundillo que me quedo... Entonces, estos pacientes, ¿por qué llegan hasta la UME? Pues son aquellos pacientes que necesitan de un mayor grado de contención que el que se puede ofrecer desde otros de los recursos de la red de salud mental de la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los motivos que realmente hacen que estos chicos no se puedan sostener en otros recursos de menor grado de contención? Pues sobre todo que son pacientes que se colocan en altísimos riesgos, pues fugas, promiscuidad, pero sobre todo, quizás la demanda principal para que nos llegue un paciente de la UME tiene que ver con la existencia de altos riesgos autolíticos. Entonces, bueno, como os podéis imaginar, es una población, como os indicaba antes Ana, ¿no? De una gravedad psicopatológica enorme y de una enorme vulnerabilidad y que además es muy difícil de movilizar, ¿no? Una vez que están dentro con nosotros, incluso cuando ha habido, ahora os contaré, positivos, es muy difícil movilizar a un paciente porque casi no se puede sostener en ningún lado. Ya para que haya llegado con nosotros, pues viene de una situación muy complicada ahí fuera, ¿vale? Y luego, bueno, el otro elemento que sí que me parece importante que entendierais para entender lo que han sido estos meses en la UME tiene que ver con los tiempos de estancia. A ver, nosotros somos eso, una unidad de media estancia. Eso quiere decir que los pacientes, como mucho, con nosotros pueden pasar un año. Pero es que la realidad es que nuestra estancia media está en torno a 10 meses y medio. Es decir, que tenemos a los pacientes con nosotros muchos meses. Ellos viven con nosotros, conviven con nosotros, o sea, son estancias muy prolongadas. Y eso, os podéis imaginar, nos ha traído muchísimos quebraderos de cabeza, sobre todo en todo lo que tenía que ver con salidas terapéuticas, visitas en
en el seno de una pandemia, ¿no? Ha sido muy, muy complicado. Por ejemplo, sabemos que en unidades de agudos, pues en un momento dado se han podido cerrar puertas, visitas, salidas, y a lo mejor un chico está un mes y pico sin ver a sus familias, pero lógicamente nosotros no podíamos de ninguna de las maneras, no podemos concebir una UME sin salidas, sin que los chavales vean a sus familias, sin que, porque entonces estaríamos haciendo iatrogenia. Entonces, creo que es el otro elemento que tenéis que tener en cuenta para entender lo que han sido estos meses en la UME. Y bueno, brevemente, como ya os adelantaba también Ana Espliego, el objetivo de la UME claramente es terapéutico y lo hacemos siguiendo una filosofía de comunidad terapéutica. No me da tiempo a mucho más, pero luego ahondaré un poco en esto, ¿vale? Entonces voy a irme ya casi en orden cronológico a cómo ha sido la situación dentro de la UME. Como os decía, desde algo como muy vivencial y de hecho, bueno, nos situamos en el 4 de abril, tan vivencial que os traigo el WhatsApp que me manda la enfermera de turno un sábado por la mañana, ¿no? Estamos en el 4 de abril. A ver, para que nos ubiquemos, aunque yo creo que todos nos ubicamos, el 14 de marzo, ¿no? Se había decretado el estado de alarma y unos pocos días antes se habían cerrado los coles y nosotros ya en la UME llevábamos como 2 semanas que sí que habíamos cerrado en esa etapa tanto salidas como visitas terapéuticas, pero en todo caso el 4 de abril recibo esta llamada de la enfermera de turno en ese momento que decía: oye, Ana, cuando te levantes, danos un toque que creemos que X tiene el coronavirus. Entonces, bueno, ahora hacer una PCR es lo más normal del mundo, pero en ese momento era un mundo, ¿no? No sabíamos muy bien qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, conseguimos contactar con el Hospital del Escorial, que es nuestro hospital de referencia. Esta chica hubo que trasladarla en ambulancia, le hicieron una placa, le hicieron la PCR, volvió y, bueno, pues a la espera de los resultados. Y claro, nos temíamos lo peor, porque, bueno, estas jornadas se llaman la presencia es la esencia, pero es que en la UME no solo es la esencia, sino que es la norma. O sea, es lo que os decía antes, somos como un núcleo enorme de convivencia. Entonces, las posibilidades de que la enfermedad se hubiera corrido por la unidad eran muy grandes. Y efectivamente nos encontramos a los pocos días con una situación muy complicada, que además, bueno, gracias a que la oficina regional se puso en contacto con el laboratorio de microbiología del Hospital Puerta de Hierro, conseguimos que se hiciera todo el mundo PCRs, porque ya os digo que en esa época casi nada se sabía, ¿no? Al principio era la época de las bolsas de basura, de las mamparas, o sea, era una época donde se sabía muy poquito de todo esto. Entonces, bueno, efectivamente nos encontramos con una situación muy, muy complicada, ¿no? Con 14 pacientes de repente que dan positivo. Es verdad que al principio, como hemos ido oyendo casi todos en las noticias, muchos o casi todos eran asintomáticos, pero cuidado que 3 de ellos hicieron neumonías y una de las chavalas, complicado, con unas desaturaciones importantes, tuvieron que irse a un hospital general. Entonces, nuestra experiencia es que, hombre, en adolescentes afecta menos, pero afecta, no se puede minimizar, como también a veces se escucha, ¿no? Junto con esto, 11 personas del equipo dieron positivo también y otras 4 pidieron una excedencia porque tenían a su cuidado en casa gente de altísima vulnerabilidad, con lo cual de repente nos encontramos con un equipo a la mitad, ¿no? Hubo que reorganizar todo casi de un día para otro. Sí que en ese momento había 2 pacientes que dieron negativas que además eran las más agudas, una de estas que es una aguda crónica o crónicamente aguda y otra que las 2 semanas anteriores se había puesto mucho peor en relación al cierre de visitas y salidas y bueno, a ellas 2 sí que se las trasladó a la unidad de agudos del Puerta de Hierro. Si estáis alguno por ahí, que seguro que sí, aprovecho de nuevo para agradeceros, ¿no?, la colaboración en esos momentos tan complicados. Y luego teníamos otros 3 pacientes, negativos. Solo una de esas pacientes, la mamá nos dijo inmediatamente: me la llevo a casa, o sea, no la dejo allí de ninguna de las maneras. Como estaba mejor, ahí sí que pudimos, en este caso, traernos, o sea, se la llevó su madre y estuvimos haciendo atención telefónica diaria y se sostuvo bastante bien. Pero los 2 otros chicos, a pesar de estar en una unidad llena de chicos positivos, los padres dijeron que no, que a casa no se los podían llevar, que si ya antes eran difíciles de manejar, en mitad de un confinamiento, de un aislamiento domiciliario, serían inabordables, que además la posibilidad de contagiarse ellos era muy grande, en definitiva que se tuvieron que quedar también confinados, ¿no? Entonces, bueno,
nos encontramos con que nos convertimos en esto, ¿no? De nuestra unidad normalmente terapéutica, los chicos por las mañanas se levantan, hacen la cama, cierran habitaciones y pasan de grupo a grupo terapéutico, les metemos mucha caña en lo terapéutico, pues de repente nos transformamos en esto, en una planta COVID. Quienes ahí fuera hayáis probado un EPI, pues sabréis lo que supone, ¿no? Doble mascarilla, gafas encima de gafas, bueno, tremendo, ¿no? Y sí que pues os traía en esta diapositiva pensando un poco cuáles fueron las cosas que fuimos sintiendo el equipo a lo largo de esos días, ¿no? Yo creo que lo principal es miedo, mucho miedo. Los que tenemos más años, que sí que tengo más años, de los que parece, pasábamos más miedo que los más jovencitos, porque ahora veréis, hay un pasillo donde estaban todas las habitaciones de los pacientes y todos hemos reconocido después haber pasado por ese pasillo muchas veces conteniendo la respiración, como si con eso, pero aparte de eso, pues mucha tristeza, mucha angustia, muchísima preocupación por los pacientes, porque por la mañana pues les ponías la temperatura, el pulsiosímetro y uno te empezaba a decir, oye Ana, que me estoy ahogando, es que esto no sé si es ansiedad o si es el COVID, uno que tosía, el otro con fiebre, tenías que ver si lo derivaba, si no. Bueno, pues una situación, como os podéis imaginar, muy angustiosa. Pero también es verdad, por no quedarnos solo en lo negativo, y que también se ha dicho a lo largo de esta mañana, también hubo un momento de enorme solidaridad y de compañerismo. El equipo yo creo que nunca ha estado tan fuerte como en ese momento y era muy emocionante. Ver, bueno, por ejemplo, caía una enfermera más, ¿no? Recuerdo, yo ya me descomponía y otra de las enfermeras que aguantaba en pie me decía que no, Ana, no te preocupes, que hago otro turno, y entonces hacía doble turno, triple turno, o sea, fue una situación de enorme compañerismo sin el cual yo creo que no hubiéramos podido aguantar. Y luego, bueno, pues yo creo que otra cosa que todos los que hemos estado lidiando cara a cara con este tema ha estado muy presente, que era el temor enorme a poder contagiar a nuestras familias, ¿no? Yo, por ejemplo, decidí autoaislarme un tiempo, ¿no? Cuando llegaba a casa me duchaba, me metía en la habitación. Cuando estaba haciendo yo este Power, estaban por ahí mis hijas, bueno, tengo 3 hijas, pero hay 2 más pequeñitas de 8 años que son mellizas, y les pedí permiso para presentar algunos dibujos que hicieron en esa época y que yo creo que es que a veces una imagen vale más que 1000 palabras y que permite un poco, pues posiblemente muchos conectáis con esto, ¿no? Entender el horror que pasaron muchas de nuestras familias esa época, ¿no? Bueno, a la derecha está el típico dibujo del coronavirus que yo creo que ha hecho todo niño español, ¿no? Que decía coronavirus infectas y el coronavirus ahí disimulando, no, yo no infecto, pero sobre todo traía también el dibujo de la izquierda. Esa soy yo en la habitación, cuando llegaba ya os decía, en la cama, ¿no? Manteniendo la distancia, y las 2 pequeñas llorando, con los ojos llorosos, diciendo mami, 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 mami. Entonces, bueno, yo creo que eso seguro que muchos os identificáis y me parecía también, bueno, un ángulo importante para compartir, ¿no? Lo que han sufrido también nuestras familias en esta etapa. Pero bueno, volviendo a la UME, os traigo también, bueno, fotográficamente para que os podáis hacer una idea. Este es el pasillo donde están los pacientes, las habitaciones de los pacientes. Lo que hicimos fue dibujar unos pequeños balcones con cinta adhesiva y claro, les dejábamos salir hasta el balcón, o sea, era inhumano, no les podíamos tener encerrados dentro de la habitación, a ratos sí, pero otros ratos salían e intentábamos seguir haciendo terapia con ellos, desde luego no la terapia con el nivel de intensidad que hacíamos, ¿no? O que hacemos en condiciones normales, pero hacer todavía actividades terapéuticas, por ejemplo, se les daba un papel, un lápiz, escribían lo que fueran y lo compartían entre ellos, además con muy buen ambiente, ¿no? Se jaleaban, se aplaudían. Ahí estoy, por ejemplo, también haciendo una terapia individual de pasillo. Intentábamos, bueno, si no había que entrar en las habitaciones mejor, los otros pacientes se quitaban de en medio, estaban en ese momento dentro y podías tener un rato como de más intimidad y mantener algo terapéutico más en lo individual. Más actividades, según fueron estando mejor,
pues empezamos a hacer cosas más físicas. Esa es la terapeuta ocupacional, haciendo como gimnasia con ellos, ¿no? Al principio no podían, estaban todos malos, unos tosían, otros, pero poco a poco, bueno, pues haciendo todo tipo de actividades que permitieran a los chicos estar un poco mejor. Conseguimos también, pues como se ha hablado también por esta mañana, ¿no? Pues tablets para todos los pacientes a través de la Caixa, y la comunicación con las familias, porque además tenemos la mala pata que la zona de habitaciones no llega al wifi, porque es que la zona de habitaciones nunca se usa, con lo cual, bueno, pues todos los días descargábamos fotos de los padres para los chicos. Hombre, ellos hablaban por teléfono con los padres, pero les escribían cartas, les mandábamos cartas, descargábamos juegos de la Nintendo, prestábamos el Netflix. Bueno, fuimos haciendo lo que fuimos pudiendo realmente para intentar hacer toda esta situación lo más llevadera posible. Aquí os traigo un documento, otra imagen que vale más de 1000 palabras, de uno de nuestros pacientes, ¿no? Cuando después de que se les hizo una prueba PCR, veis a la derecha, ¿no? Prueba no, ¿no? Nos decía este chico que es que parecía que el palo le había llegado hasta el cerebro. Creo que también nos identificamos muchos con esta imagen, y desde luego la cara del pobre chaval en el centro, cabreo, joder, vaya mierda, soledad, pero también decía una cosa que todos dijeron y que a nosotros nos sorprendió mucho en su momento, que es que a pesar de toda esa situación estaba aprendiendo a empatizar mejor. Luego también lo retomaré brevemente. Bueno, aquí pues tenemos a la UME, que apareció el ejército, los soldados por la planta con la desinfección. Bueno, por lo menos pudimos bromear con que la UME llegaba a la UME, porque es verdad que, hablando de bromear, pues nosotros en la UME utilizamos muchísimo el humor y el juego, ¿no? como herramientas terapéuticas. Yo creo que todos los que trabajamos con trastorno mental grave al final usamos el humor. Yo creo que en las reuniones de equipo en la UME, en temporadas normales, utilizamos mucho el humor, y el humor negro, que mejor, ¿no? Que no se escuchen desde fuera. Y bueno, pues aquí os traigo ejemplos, y a la izquierda pues una actividad que, bueno, me ha parecido, por lo menos por dar un tono de humor, que en un momento dado cogieron una foto mía de sorpresa, hicieron un montón de caretas, y os sonará la estética, representando a la Casa de Papel, con la música de la Casa de Papel, pues sacamos a los pacientes de la habitación fingiendo ¿cómo se llama esto? Un secuestro, que uno de los chavales más autistas nos decía luego: "Ay, me asustó muchísimo, pensaba que había un fuego", ¿no? Pero se rieron muchísimo, y este tipo de cosas les permitieron, ¿no? Pues aguantar una situación verdaderamente complicada, ¿no? Entonces, bueno, yendo un poco más hacia algo más teórico, un poco lo que os avanzaba antes, Ana, ¿no? Que a pesar de todo y sorprendentemente, durante este tiempo, algunos de los pacientes sí que hicieron avances terapéuticos, digamos, ¿no? Mejoraron en lo terapéutico a pesar de todo, ¿no? Entonces, hemos hablado mucho después, incluso con los propios pacientes, y pensamos que tiene mucho que ver eso con el tema de comunidad terapéutica y con el tema del vínculo. Todos los que me hayáis oído hablar de comunidad terapéutica me habréis escuchado decir que en la comunidad terapéutica el trabajo se hace sobre todo a través del vínculo, del vínculo que se establece con los pacientes y que establecen los pacientes entre ellos, ¿no? Y que en una comunidad terapéutica, digamos, que más allá de las actividades formales, como el grupo de habilidades sociales o el grupo comunitario, todo lo que ocurre fuera, ¿no? En los espacios informales, en el pasillo, cuando sales a jugar con ellos al fútbol, cuando te hacen una trenza, todo eso a veces es lo que resulta curativo. Y pensamos que eso es lo que estuvo ocurriendo ese tiempo, porque realmente yo creo que nunca se ha vinculado de manera tan potente con los pacientes, ni los pacientes con nosotros, ¿no? Han sido pacientes como muy especiales, y además yo creo que tiene mucho que ver con el cuidado mutuo, ¿no? Ellos se sintieron, y nos lo han puesto en palabras, muy cuidados, pero nosotros a su vez nos sentimos muy cuidados por los chicos en esa época, ¿no? Como también adelantabas antes, Ana. A mí todavía se me ponen los pelos de punta, y también lo he traído, que si recordáis todos, ¿no? 8 de la tarde, los famosos aplausos en las terrazas. Bueno,
bueno, pues nuestros pacientes que estaban encerrados en su habitación, sin ver a sus familias, todos enfermos, salían a ese balconcito dibujado y nos jaleaban, nos aplaudían, nos daban fuerzas, nos daban ánimos y, bueno, pues a veces nos lo mandaban os lo traigo aquí, es que yo tampoco soy muy ducha en estas cosas, no he sabido meterlo en el PowerPoint, pero os lo traigo aquí en el teléfono, a ver si podéis escuchar uno de esos mensajes que llegaban a las 8 a los que estábamos fuera de turno y que realmente, pues yo creo que es algo que efectivamente no vamos a olvidar jamás. A ver si se escucha bien. Bueno, y lo dejo ya porque si no a lo mejor me emociono y no. Entonces, bueno, en ese sentido sí que sentimos, ¿no? Disculpa, 5 minutitos. Vale, Ha pasado perfecto. rápido. Vale, a lo mejor te robo un par de ellos más, que si no me voy a quedar un poco corta. Vale, entonces sí que vimos, por ejemplo, ¿no? que una paciente de una patología muy narcisista, ¿no? que ya se ha ido de alta, pues esta chica antes de llegar al confinamiento estaba en una resistencia activa contra el equipo, a mí no me pasa nada, hacía un poco el papel de terapeuta con otros pacientes, pero era incapaz de trabajar nada terapéutico. Y bueno, cuando empezó el confinamiento era horrible, ella buscaba siempre, se ponía en un plan muy exigente, muy dominante, como si fuéramos sus sirvientes, pero a los pocos días fue este efecto vincular y ella lo decía, hizo su efecto y a partir de ahí empezó a vernos de otra manera y a trabajar de una manera muy, muy diferente en lo terapéutico. Yo creo que esta chica no hubiera mejorado tanto sin pasar por esta situación. O teníamos a otro paciente de un perfil muy límite que hasta ese momento se había dedicado prácticamente pues, a hacerse arañazos, a exhibir muchísimo los síntomas, a hacerse sangre, o sea, se mordía y hacía unos sangrados profusos, pues fue lo mismo llegar a esta época de confinamiento y él nos pudo decir después que es que se había sentido muy cuidado, que nos veía de otra manera, que el hecho de que le descargáramos los juegos de Nintendo, por ejemplo, era otro mundo para él y desde ahí empezó a trabajar cuestiones, empezó también a trabajar cuestiones en la relación y en el vínculo con la mamá. Bueno, una serie de cosas que pensamos que tienen mucho que ver con todo esto que fue ocurriendo en lo vincular tan potente durante esta etapa. ¿Vale? Entonces, bueno, después de esto fuimos saliendo, bueno, los chicos fueron saliendo de las habitaciones, nosotros nos pudimos quitar los EPIs y llegamos a este término horroroso de nueva normalidad en el que de alguna manera todavía seguimos instalados y bueno, quedará un tiempo seguro. Pero bueno, ¿qué hemos hecho en esta nueva normalidad dentro de la UME? Como os decía antes, hemos reducido el cupo a 17. Hemos dividido a los chicos en 2 grupos burbuja, lo que podemos. Es muy difícil mantenerlo estanco, sobre todo con la gravedad de los pacientes que tenemos. A veces hay que hacer cambios. Todos los chicos están dentro de la UME ahora mismo con mascarilla cuando están fuera de la habitación y se intenta continuamente pues, que mantengan las distancias de seguridad, que no se abracen. Pero bueno, es que es súper complicado. Ya os hablaba yo creo antes Carmen Moreno de las dificultades en los pacientes TEA, por ejemplo, de poder llevar la mascarilla y todo lo que tiene que ver con la invasión del espacio físico, bueno, todas esas cuestiones. Luego hemos tenido que suspender el grupo de padres, que era muy, muy potente, con lo cual ahora todas las intervenciones con las familias sí que se están haciendo por vía telemática. No nos hemos atrevido a retomar, sé que en algunos sitios se están haciendo grupos de padres por Zoom, pero también nuestras familias son especialmente complicadas y la verdad es que no nos hemos atrevido. Y luego, bueno, pues hemos ido reinstaurando, digamos, primero las visitas en condiciones, con unos protocolos muy estrictos que vienen desde arriba y que se han estado haciendo además en todos los centros sociosanitarios, residencias, etcétera. Un solo familiar, distancias de seguridad, sin objetos y luego, bueno, pues hemos empezado y reiniciado las salidas de los pacientes, desde luego de los inmunes más rápidamente y ahora mismo los que no están inmunizados, cuando salen luego están unos días en aislamiento, ellos lo prefieren, se lo hemos preguntado y lo prefieren, pero es la única manera de asegurar que puedan ir saliendo y en la balanza de riesgos, pues, ¿no? Que tenga todo esto cierto sentido. Ahora iré. Desde entonces solo hemos tenido un único positivo después de una chica que no se propagó, con lo cual parece que estas medidas están siendo más o menos efectivas. Pero en todo caso, a ver, ya terminando,
Todo esto nos ha generado desde el primer día un montón de reflexiones y de dudas. Las primeras más teóricas. Hombre, en una comunidad terapéutica dividir en 2 grupos burbuja, el sentido de lo comunitario se viene un poco abajo, ¿no? Antes hacíamos un grupo comunitario todos los días donde estaban todos los pacientes y todo el equipo, y ahí el sentido de lo comunitario era potentísimo. Pues ahora, ¿cómo lo hemos resuelto? Haciendo 2 grupos comunitarios y el equipo terapéutico hace un poco de puente. Bueno, no está mal, va funcionando. Luego también siempre decimos, madre mía, trabajamos desde el vínculo prohibiendo abrazos y estando siempre, venga, no me abraces, venga, venga, pues solo por detrás, venga, pues es muy complicado. Entonces, siempre en un equilibrio difícil. Luego nos falta una pata fundamental en el vínculo, que yo siempre hablo, ya que me conocéis, sabéis que estoy como obsesionada con todo lo que tiene que ver con el vínculo. Nos falta una pata fundamental del vínculo, que es con las familias. La relación que tenemos con las familias no es para nada la que teníamos antes. De hecho, cuando hacemos entrevistas por Zoom, por ejemplo, si hay más de una persona del equipo, tenemos que estar con mascarillas, con lo cual hay padres que es que ni nos conocen casi la cara, pero nos dejan a sus hijos. Entonces, ahí nos falta una parte fundamental. Y luego, quizás lo que más nos ha obsesionado todo este tiempo tiene que ver con no hacer iatrogenia, lo decía, ¿no? Antes creo el doctor Berman. Siempre tenemos que evitar tenemos que evitar que entre el virus, pero no a costa de cualquier cosa y desde luego, sobre todo, siempre garantizando las salidas, las visitas. Hay épocas que no, que hemos tenido que cerrar del todo, pero una UME sin salidas, mejor cerramos, o sea, sería una barbaridad, sería iatrogénico, ¿no? Y ya no solo porque es un derecho de los chicos estar, y de los padres, pero de los chicos sobre todo ver y estar con sus familias, sino que además las salidas son terapéuticas, tienen un sentido terapéutico que nos permite ir generalizando mejorías, que nos permiten hacer una reincorporación más progresiva en entornos normalizados, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues ha sido siempre este tema, ¿no? Siempre estar ahí en un equilibrio muy complicado. Finalmente, bueno, nos han vacunado, eso para el equipo es una grandísima noticia y estamos más tranquilos, pero es verdad que solo hemos podido vacunar a 7 de los adolescentes porque solo se pueden chavales de 16 años en adelante, con lo cual, bueno, pues creo que nos esperan unos meses todavía de hacer malabarismos y estar siempre en esta balanza tan delicada, beneficio-riesgo. Y bueno, creo que ahora sí que sí habría terminado. Sí, muchas gracias a todos por vuestra atención y antes de irme, desde luego, agradecer a todo el equipo que sé que estáis por ahí al otro lado. De verdad, sin vosotros nada de esto hubiera sido posible. A Elena, que es la directora de toda Mentalia Guadarrama, que hemos ido de la mano, como la escultura, las dos, todo este proceso, y si no, creo que tampoco hubiéramos sobrevivido. Y aunque no estén aquí y no lo vayan a escuchar, desde luego el agradecimiento siempre a los pacientes, sobre todo a los que compartimos esa época tan difícil, porque es que nos han enseñado muchísimo, nos han cuidado muchísimo y bueno, pues que desde luego me parece que este homenaje era necesario. Y nada más, creo que más o menos a tiempo, y cualquier cosa que queráis preguntar, aquí estamos. Muy en tiempo. Muchas gracias, Ana. Mira, tenemos de hecho los 10 minutos que esperábamos para compartir contigo un poquito más porque nos has dejado desde luego con ganas de más. Me sumo a la enhorabuena que te transmiten aquí a través de las preguntas. Victoria, por ejemplo, que por este esfuerzo tan grande, ¿no?, en cuidar a los chicos. Desde luego eso nos lo has transmitido como esperábamos, tal y como te caracteriza. O sea, a mí me resulta difícil imaginar lo que habéis podido pasar. Es difícil contarlo en 20 minutos y es a través de una presentación, ¿no?, dentro de las paredes de la UME, ¿no?, teniendo en cuenta lo que hemos vivido cada uno en nuestras casas o en nuestros trabajos, sobre todo los primeros tiempos de pandemia, ¿no?, de estado de alarma, de confinamiento estricto, con todas las incertidumbres, angustias y emociones variables a flor de piel, personas que podríamos decir relativamente adultas y con ciertos recursos, ¿no? Bueno, pues esos chicos, los que no los tenían, ¿verdad?, los que han tenido que llegar a una unidad de media estancia para por esa dificultad, de repente, ese contraste, ¿no?, de repente nos dan lo mejor de ellos y contra todo pronóstico son capaces de sostenerse, no sabemos por cuánto tiempo, ¿no?, porque luego estamos viviendo, yo creo ahora, otra fase distinta en la que lógicamente pues, el desborde en nuestros pacientes es como muy evidente, ¿no? Pero en esos tiempos iniciales, como a través de la relación y como bien tú dices, del vínculo, yo creo que no hay otra manera,
se han podido sostener. Y una cosa muy bonita que a mí también me llega es que ese vínculo, desde luego, traspasa el EPI, ¿no? O sea, el ideal, nos lo decía el doctor Berman, sería el piel con piel, y el poder estar ahí, ¿no? Es increíble, ¿no?, que hayáis podido pasar de un grupo estructurado terapéutico a una terapia de pasillo o de balcón. Desde luego imagino que, como tú bien decías, tirando de mucho humor y tirando de una relación que es sólida y que sostiene, sin duda. Con todo, bueno, pues me imagino, ¿no?, esta nueva normalidad y, como tú apuntabas, la dificultad de trabajar con la distancia social, con la mascarilla. Quizá por ahí podíamos ahondar un poquito más mientras vemos si nos trasladan otras preguntas. Yo sí que quería también preguntarte una cuestión que ya era difícil antes de la pandemia, que es precisamente la transición UME-alta, ¿no?, hacia otros seguimientos dispositivos, sea centro de salud mental o en otros casos hospital de día. Si ya de por sí era una complejidad ese salto, ahora, ¿no?, con esta dificultad de poder trabajar más estrechamente con las familias y de poder hacer una cosa gradual de salidas tal cual a instituto, a casa, pues un poquito esta cuestión. Y si te parece, luego te comento otras preguntas. Vale, sí, a ver, efectivamente, yo creo que esa es una de las cosas que hemos pensado porque, a ver, normalmente en la UME, en condiciones normales, sí que hacíamos una incorporación a la vida normal muy gradual. Salidas primero de 3 horas y además por Guadarrama, y de manera que si surgía cualquier problema pudieran volver para adentro, luego 5 horas, luego, o sea, muy gradual, con la idea final de que pudieran pasar el mayor tiempo posible en sus casas, y a veces incluso los incorporábamos a los institutos, un tiempo en instituto, un tiempo en UME, y todo eso durante un tiempo se ha ido, se nos ha ido, o sea, y la verdad es que en una población especialmente vulnerable ahora lo tienen especialmente complicado, porque si el salto siempre ha sido muy grande, porque además siempre los propios pacientes luego cuando nos llaman y nos van contando, siempre hablan de ese salto abismal, pues ahora, y además un salto abismal donde van a una vida ahí fuera totalmente cambiada, donde todos nuestros chicos que tienen tantos problemas de relación se encuentran con una vida ahí fuera donde no pueden tener casi relación ni posibilidad, o sea, bueno, en fin, efectivamente es una situación muy complicada, y ahí en esa cosa que hablaba yo antes de esa balanza, esa es una de las cosas que nos preocupan más, porque la situación es mucho más complicada. Intentamos, y ahora pues los que van siendo inmunes, desde luego, los van saliendo ahora mismo, por ejemplo, vamos a iniciar posiblemente, si todo va bien, pues una incorporación parcial a un instituto de uno de los chicos que ya hemos vacunado, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues haciendo lo que se puede. Bueno, que no es poco. Te trasladan todo tipo de enhorabuenas, agradecimientos y piropos a tu sabiduría, a lo maravilloso de tu persona y a que el amor cura. Creo que hemos contestado. Lo del amor cura, esto me suena. El amor cura es una frase, ¿verdad? Y Bueno, a ver, sí, el amor cura. A nosotros nos cuesta, no lo he querido decir con esas palabras, y he dicho que el vínculo es curativo, pero efectivamente la palabra que siempre utilizamos y cuando hablamos de comunidad terapéutica es que efectivamente lo que cura es el amor. Sí. Quiero decirlo aquí delante de todo el mundo da como apuro, pero así es. Bueno, hemos contestado ya algunas cosas, como planteaba, por ejemplo, Marta, en relación a la transición. Específicamente preguntan por la lista de espera que tenéis ahora mismo. Creo que eso se responde rápido. A ver, la lista de espera es más grande que antes. Lo que pasa es que es verdad que hay varios pacientes que están ahí en una zona que estaban mejor y no se incorporaron en su momento, con lo cual a lo mejor no es tan grande como se podría pensar. Pero es verdad que hemos tenido, o sea, la época primera de las fotos sí que tuvimos la unidad cerrada un tiempo, y ahora sí que estamos abriendo y estamos ingresando con normalidad, pero tenemos 17 en vez de 20, porque si no sería totalmente inmanejable. Entonces, lógicamente sí que ha aumentado la lista de espera. Hasta ahora yo creo que nadie pasaba a lo mejor más de 6 meses ni nadie por ahora, sin ingresar, pero no sé cómo se va a dar la cosa, porque en las comisiones, además se está viendo que el sistema está muy colapsado, ¿no? Incluso eso, agudos están colapsados, las urgencias están colapsadas, nosotros estamos más colapsados, y que se está viendo efectivamente que todo lo que en la primera etapa fue contención y que los chavales se contuvieron de aquella manera, ahora está siendo una explosión y no sé muy bien. Bueno, hay muchas preguntas muy interesantes que no se resuelven rápido, porque hablan, por ejemplo, de cómo trabajar con los trastornos del vínculo. Te voy a hacer una especie de pregunta global que incluye varias de las cosas que nos están trayendo,
que tiene que ver precisamente con cómo habéis de alguna forma sustituido el modelo de trabajo comunitario y las terapias de grupo por lo que podéis hacer ahora pues, con todas las cuestiones de distancia, ¿no? Y también eso, de nuevo, pues el tema con la familia, si se ha resentido mucho el trabajo con las familias y con los menores por esto. Vale, creo que la primera pregunta era cómo trabajamos con los pacientes con trastorno del vínculo, pues aunque parezca con mucho vínculo, o sea, trabajando siempre los aspectos vinculares o señalando muchos aspectos vinculares. O sea, la gran ventaja de la comunidad terapéutica es eso, que los chicos se relacionan entre sí todo el día, se relacionan con el equipo todo el día y los factores de relación se ponen en común continuamente desde lo grupal. A ver, es un poco breve, pero sobre todo eso es, hombre, es verdad que hay pacientes con trastornos tan graves del vínculo que lo que nos encontramos es que son pacientes muy jovencitos, pero a veces ya muy cronificados y que no hemos podido hacer nada precisamente porque no han podido establecer vínculo, y para que funcione una unidad terapéutica de este estilo tiene que haber cierta capacidad de vínculo. Pero en casos menos graves, al final, cuando consiguen enganchar, boom, despegan de una manera, simplemente eso, desde el trabajo vincular, es que no hay cosas específicas. ¿Y que cómo hemos hecho? Pues seguimos manteniendo, o sea, cuando hemos salido de las habitaciones hemos vuelto a lo grupal. Es que no sabemos funcionar de otra manera que no sea desde lo grupal, pero eso, con grupos separados hemos tenido que introducir como un grupo más al día para poder separarlos en dos grupos. Son grupos más pequeñitos, nos falta eso, la esencia de lo comunitario, porque no los podemos tener nunca juntos a todos. Pero a ver, yo esto lo he hablado con compañeros, por ejemplo, de hospital de día, que también tienen un modelo comunitario, que esta historia de que el equipo, porque el equipo no lo hemos hecho estanco, ¿no? Eso sí que sería, entonces el equipo hace de puente entre un grupo y otro, por ejemplo, si hay que hablar de algo, conflictos, porque los conflictos se resuelven en lo grupal, no se resuelven en lo individual o de pasillo, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues seguimos manteniendo los grupos, mantenemos, solo hay 2 zonas más grandes en la UME y todos los grupos se hacen ahora ahí, el salón se ha reconvertido en zona de grupos, que antes no lo utilizábamos, y las 2 sitios grandes aumentamos distancias y seguimos trabajando en lo grupal, más reducido pero grupal. Pues lo vamos a tener que dejar aquí. Muchas gracias, Ana. Nos quedamos con que el amor cura. ¿Hay alguna otra pregunta que a lo mejor podemos dejar y responder por escrito? Y doy paso a otra Ana, otra tocaya y compañera estupenda, Ana Magaz, cuando quieras. Gracias.